Bien, en este video tutorial explicaremos cómo implementar el método de ordenamiento por inserción en una lista enlazada. Bueno, lo primero que explicaré es cuál es la lógica del método de ordenamiento por inserción. Supongamos que tenemos un arreglo con algunos números, el número 1, el número 3, el número 5. Si nosotros quisiéramos seguir ingresando números en este arreglo, deberíamos ubicarlos en su posición correspondiente. Supongamos que vamos a ordenar el arreglo de menor a mayor. Si queremos ingresar el número 2, el 2 debería ir entre el 1 y el 3. Por lo tanto, se debería hacer una validación, una comprobación. Deberíamos mirar, ¿el 2 es menor que el 1? No. Saltamos al siguiente elemento. ¿El 2 es menor que el 3? Sí. Entonces el 2 debería ir antes del 3. Supongamos que se quiere insertar el número 0. ¿0 es menor que 1? Sí. Por lo tanto, 0 va antes que 1. Ahora, hay otro caso. Supongamos que se quiere insertar el número 7. ¿7 es menor que 0, 1, 2, 3 o 5? No, por lo tanto debemos ponerlo después del último elemento de nuestro arreglo. Así es como se debería insertar lógicamente. Ahora, ¿cómo se aplica esto a una lista enlazada? Se aplica por medio de 4 validaciones, las cuales explicaré a continuación. Las 4 validaciones importantes para realizar este método dentro de una lista enlazada son las siguientes. La primera, supongamos que tenemos una lista vacía. Todos sabemos que una lista debe tener siempre un nodo raíz y un final de la lista, el cual se sabe que es cuando algún nodo apunta a null. Supongamos que la lista está vacía. Hay un nodo que no contiene nada y está apuntando a null. Supongamos que queremos ingresar un número cualquiera. Lo primero que debemos saber es si la lista está vacía o la lista ya tiene elementos. Si la lista está vacía, debemos ingresar el número en el nodo raíz. Es decir, un número X ocupará este nodo raíz y dicho nodo apuntará a null en caso de que la lista esté vacía, cualquiera que sea el número. Si la lista no está vacía, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿El número entrante debe ir en el inicio de la lista? ¿Esto qué quiere decir? Que el número que entra es menor o igual a todos los demás, a los elementos que hay, al primer elemento que hay en la lista, es decir, a la raíz. ¿Cómo vemos esto? Supongamos que tenemos un par de nodos. Listo. Supongamos que tenemos un par de nodos. El nodo número 1 tiene, es decir, la raíz, tiene el número 3 y el nodo número 2 tiene el número 5. ¿Qué pasaría si yo quisiera ingresar el número 1? El número 1 es menor que el nodo raíz. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es ponerlo antes de dicho nodo y volverlo la nueva raíz. Entonces, se haría de la siguiente manera. Ingresaría un nuevo nodo, apuntaría al nodo que actualmente es la raíz, es decir, el nodo con el número 3, el nodo que entra es el nodo con el número 1, y el nodo número 1 se convertiría en la raíz de la lista.
Sería una especie de hacer una inserción por el comienzo de la lista. Ahora, ¿qué pasa si el número que yo voy a ingresar no es menor a la raíz? Bien, pueden haber dos opciones. O dicho número va al final de la lista, ya que es mayor a todos los números, mayor o igual a todos los números que hay en la lista, o para ser más específicos, en el final de la lista. O dicho número debe ir en el intermedio de dos números. Tendremos en cuenta el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos nuevamente una lista con un par de nodos, con 3 nodos. Tenemos un nodo raíz y otro nodo y un nodo que va a apuntar a null. Listo. Tenemos nuestro nodo raíz. Y digamos que estos nodos tienen los números que ya hemos visto. El número 1, por ejemplo. El número 3 y el número 5. Supongamos ahora que el número entrante va a ser el número 7. El número 7 es mayor a todos los números que tiene nuestra lista. Por lo tanto, debería ir al final. Es decir, que al momento de implementar nuestro código deberíamos verificar si el 7 es menor que el 1. Como no es menor que el 1, es menor que el 3. Como no es menor que el 3, deberíamos verificar si el 7 es menor que el 5. Como no es menor que el 5 y el 5 apunta a null, el 7 debe ir al final de la lista. ¿Cómo haremos esto? Ingresaremos un nuevo nodo, el nodo que contenga el valor 7. Ahora lo pondremos al final. El 5 ahora apuntaría al 7 y el 7 debería apuntar a null. Esto es lo que se debería hacer si hay un número que es mayor a todos los que se encuentran dentro de la lista. O incluso puede darse el caso que queramos ingresar el 7 y el 7 sea, y en vez del 5 al final de la lista haya un 7 también. Igual se puede poner a la cola o antes. Para el caso de nuestro ejemplo lo pondríamos al final. Ahora, debemos ver la última condición. El caso en el que el nodo que vamos a ingresar vaya en el intermedio. Tomaremos de nuevo una lista que ya hemos hecho y diremos, supongamos que queremos ingresar el número 2. El número 2 debe ir en un valor intermedio, dado que es mayor que 1 pero menor que 3. ¿Cómo lo ingresaríamos? El nodo con el valor número 2 debería empezar a hacerse la siguiente validación. ¿2 es menor que 1? No. ¿2 es menor que 3? Sí, pero 2 es mayor que 1. Entonces debe ir en la mitad de estos dos. Por lo tanto, lo que se debería hacer es simplemente romper este enlace, hacer que la raíz apunte a 2 y que 2 apunte a 3. Y ya está. Lo mismo si quisiéramos insertar el número 4. No necesariamente tiene que ser con la raíz, puede ser en cualquier parte de la lista. El 4 tendríamos que romper los enlaces, poner el nodo en el intermedio y rehacer los enlaces, los apuntadores de la lista. En el caso del 4,
El 3 ya no debería apuntar al 5, sino debería apuntar al 4, y el 4 apuntaría al 5. Y ya está. Teniendo en cuenta estas 4 validaciones, hemos visto todas las posibles opciones que hay cuando se ingresa un número en una lista enlazada y cómo se debe ordenar en el momento en el que se inserta. Ahora veremos cómo se aplica esto en el código. Aquí debo borrar esto, ya que este es un ejemplo que ya tenía hecho. Listo, ya está. Para aplicar esto en una lista enlazada, lo que yo hice fue crear un proyecto y en dicho proyecto poner 2 clases. Una clase la cual llame nodo y una clase la cual llame inserción lista. En la clase nodo están los constructores y los atributos de un nodo, es decir, el valor entero en el que se va a cargar los números, y en la clase inserción lista irá el método para insertar nuestros nodos de manera ordenada. Veamos la clase nodo. La clase nodo es una clase muy sencilla, tiene 2 atributos, tiene un atributo entero, el cual llame dato, aquí es donde se almacenarán los números que ingresemos en nuestros nodos, y un nodo que llame siguiente, el cual será el apuntador de nuestra lista de nuestros nodos. Por medio del constructor se ejecuta que si se crea un objeto tipo nodo, el cual debe llevar un valor entero, el valor entero se carga a la variable dato y siguiente es igual a nulo. Pero en realidad podemos definir que el apuntador no vaya a nulo, sino vaya al nodo que deseemos o que apunte a donde queramos. Bueno, lo primero que debemos hacer para la implementación de este código es crear un nuevo nodo, el nodo raíz de nuestra lista. Por medio del constructor de nuestra clase, este nodo raíz lo inicializaremos en nulo, ya que la lista está vacía en un comienzo. Lo siguiente que haremos es crear un método público y que no retorne nada. Este método lo llamé insertarNodo, el cual recibe un parámetro x. Este parámetro x es un entero, el cual hace referencia al dato, al número que carga cada nodo. Entonces, lo que debemos hacer es crear algunos nodos, los cuales nos ayudarán a ordenar los valores que entren, es decir, los nodos con los valores que entren. Primero crearé un nodo que llamaré nuevo. Este nodo nuevo va a hacer referencia al nodo que está entrando con el número que está entrando, es decir, al número entrante que mencioné en el ejemplo anterior. Debemos enviarle la variable entera x, que va a ser el valor entero que tenga dicho nodo. Y haremos el uso de 2 nodos. Un nodo que llamaré reco1, reconocimiento 1, y un nodo que llamaré reconocimiento 2. Estos nodos servirán para barrer nuestra lista enlazada en caso de que no esté nula. Como lo expliqué anteriormente, la primera validación que debemos hacer es si nuestra lista está vacía. Si nuestra lista está vacía, quiere decir que la raíz está nula, es decir, que el nodo raíz no tiene ningún dato. Entonces, bien, ¿cómo hacemos esta validación? Lista vacía, pondré comentarios para que no lo olviden, igual a null, por medio de un if. Si la raíz de nuestro nodo, de nuestra lista enlazada, es igual a null, entonces el nodo que entra, es decir, nuevo, el nodo que contiene el valor entrante, el nuevo número,
va a ser igual a la raíz. Y como está vacía, el siguiente nodo debe apuntar a null. Para saber qué es el final de la lista, tal como se explica en este ejemplo. Tenemos un nodo que está vacío, lo cargamos con valor X, cualquiera que sea, y apuntamos a null. Eso es lo que hacen estas dos líneas de código. Pero ¿qué pasa si la lista no está vacía? Pues bien, seguiremos con la siguiente validación, la cual será saber si el número que entra debe ir al inicio de la lista, como se muestra acá. ¿Cómo haremos esto? Lo primero que debemos hacer es empezar a barrer nuestra lista. Dado que no sabemos cuántos nodos puede llegar a tener cuando la usemos, pues debemos empezar a barrerla. Para esto diremos que reco1, nuestro nodo de reconocimiento, es igual a la raíz. Y por medio de un ciclo while, recorreremos nuestra lista enlazada. Siempre y cuando reco1 sea diferente de null, ejecutará algún código. Porque reco1 va a empezar en raíz e irá saltando entre los diferentes nodos hasta llegar al final de la lista. Cuando llegue al final de la lista, se topará con el null que debe ir en el final de toda lista enlazada, tal como lo mostramos acá. Aquí está también. Bien. Mientras se ejecuta este código, debemos hacer uso de reco2. Pero la explicación de reco2 la daré más adelante. Reco2 va a ser siempre el siguiente nodo después de reco1. Bien. Retomemos. Retomando con la segunda validación. ¿El número que entra debe ir al inicio de la lista? Pues bien, para saber si el número que entra debe ir al inicio de la lista, nuevamente hacemos una validación por medio de un while, de un if. ¿Y cómo sabemos si debe ir al inicio de la lista? Pues es sencillo, debemos comparar el dato, el valor, el número entero que tiene nuestro nodo nuevo. Debemos preguntar si es menor o igual a reco1 punto dato. Si esto es así, debemos decir que nuevo punto siguiente es igual a la raíz y que la raíz es igual a nuevo. Y debemos romper el ciclo. ¿Qué está pasando en este código? Estamos preguntando si el número entrante, es decir, nuevo.dato, es menor o igual a reco1. Reco1 arranca en la raíz, reco1.dato. Entonces mirará, si el número que va a entrar es menor a la raíz, pues debe ser la nueva raíz, tal como lo explicamos en el ejemplo acá. Supongamos que quiere entrar el 0 debería estar antes del 1 y volverse la raíz de la lista. Pues bien, eso mismo es lo que se pregunta en el código anterior. Se dice que nuevo punto siguiente, en caso de que se dé esa condición, nuevo punto siguiente apuntará a la actual raíz y luego pasará a ser la nueva raíz nueva. Y se romperá el ciclo porque recordemos que estamos dentro de un ciclo while, el cual debemos terminar dada que se dé esa condición. Y se inserte adecuadamente el número. Ahora debemos seguir con las demás validaciones, con las demás condiciones. Entonces, si no ocurre esto, ¿cuál va a ser nuestra siguiente pregunta? Pues bien, ya hicimos si la lista está vacía o si el número que entra debe ir en el inicio de la lista. Ahora preguntémonos, ¿el número que entra debe ir en el final de la lista?
Pues bien, para saber si el número que entra va en el final de la lista, volveremos a usar un while, un if. Para hacer esto, preguntaremos si el número que entra, es decir, nuevo punto dato, es mayor a el número que tenga reco 1 y si reco 2 es igual a null. Bien, lo que estamos haciendo en este código es preguntando si el número que vamos a ingresar es mayor al número en el que se encuentra actualmente reco 1. Recordemos que reco 1 irá saltando en los diferentes valores de la lista. Supongamos que queremos ingresar el 7. Irá preguntando. El reco 1, es decir, 1, es menor que el número que vamos a ingresar. Supongamos que vamos a ingresar el 8. ¿8 es menor que 1? No. Y reco 1 saltará al nuevo valor, al siguiente nodo de la lista. Entonces, ¿8 es menor que 3? No. Entonces reco 1 saltará al siguiente valor de la lista. ¿8 es menor que 5? No. Entonces reco 1 saltará al siguiente valor de la lista. ¿8 es menor que 7? No. Entonces reco 1 preguntará por medio de este i dentro de nuestro if si reco 2 es igual a null. Reco 2, recordemos que es siempre el valor siguiente en el que vaya 1, en el que vaya reco 1. Si reco 1 se encuentra en 7, reco 2 será null, porque irá en el final de la lista. O si reco 1 se encuentra en 5, reco 2 hará referencia a 7. Entonces, 8 es mayor que reco 1, el cual es 7, sí, pero reco 2 es igual a null, es decir, es el final de la lista, también. Por lo tanto, debemos agregar a 8 en el final de la lista, como lo expliqué anteriormente. Si esto ocurre, si esto llega a ocurrir, lo que debemos hacer es lo siguiente. Diremos que el nodo en el que se encuentre reco, punto siguiente, es decir, reco 1 va a apuntar ahora a nuevo, porque nuevo ahora va a ser el final de la lista. Y nuevo, punto siguiente, apuntará a null, porque ahora nuevo es el final de la lista. Y romperemos el ciclo. Como ya lo indicamos, si ingresáramos aquí el nodo 8, 7 debería apuntarle a 8 y 8 apuntar a null, porque ahora 8 es el nuevo final de la lista. Quitemos esto. Bien. Listo, hemos cumplido 3 de las 4 condiciones posibles al momento de ingresar un número y ponerlo ordenadamente. Solo nos falta la última, y es saber si el número que ingresamos debe ir en la mitad de otros dos números, como ya lo expliqué anteriormente. Para hacer esto, programaremos un else. Todo esto funciona por medio de if, else. Así irá validando y tendrá que acomodar el número dentro de alguna de estas condiciones. Entonces, diremos, el número entrante debe ir en la mitad
de otros dos nodos, pues de dos nodos. ¿Cómo sabemos si esto es así? Por medio de un if. Preguntaremos, si el nodo de reconocimiento 1.dato es menor a nuevo punto dato, es decir, que el dato que entra es mayor al nodo en el que se encuentra reco 1, y si el nodo de reconocimiento 2, es decir, el siguiente nodo a reco 1, en el que se encuentra reco 1, es mayor o igual a nuevo punto dato aquí me faltó poner el dato, ya está. Si el dato que va a entrar es mayor al nodo en el que se encuentra reco 1, pero es menor a su siguiente nodo, debe ir en el intermedio de los dos. Esto es lo que pasa en este caso. Supongamos que el 1 está enlazado con el 3 y que no existe el enlace con el 2. Y queremos ingresar el 2. El 2 debería ir entre el 1 y el 3. Reco 1 representaría al número 1 que está en este nodo, y reco 2 representaría a su siguiente nodo, que es el 3, entonces reco 2 iría en el 3. Si esto es así, el número entrante debería ir en la mitad de los dos, y como ya lo expliqué, el reco 1 debería apuntar al nodo nuevo, y el nodo nuevo ahora apuntaría a reco 2. Obviamente eliminando este enlace. ¿Cómo lo hacemos en nuestro código? Sencillo, decimos que reco 1 punto siguiente, es decir, que el apuntador del nodo en el que se encuentra reco 1 irá a nuevo, a nuestro nodo donde está cargado el dato entrante, y que nuevo punto siguiente, es decir, el apuntador de nuevo, deberá ir a reco 2. Y debemos terminar el ciclo. Recordemos que estamos dentro de un ciclo y debemos pararlo en caso de que el número se ubique en la posición correspondiente. Ahora solo nos falta terminar nuestro ciclo while. ¿Qué pasa si while toma los valores de la lista, toma un valor de la lista y el número que queremos ingresar no está dentro de ninguna de estas posibilidades? Pues bien, deberíamos saltar de valor, deberíamos seguir barriendo la lista, porque es posible. Supongamos que vamos a ingresar el número 5 para el número 4, por ejemplo. Al principio nuestro ciclo while tomará a reco 1 como 1 y a reco 2 como 3. Ahora, todas las preguntas que nos hicimos, la lista está vacía, ¿no? El número que entrante debe ir al inicio, para este ejemplo no. El número que entra debe ir en el intermedio de 1 y 3, no debe ir en el intermedio de 1 y 3. El número que entra debe ir al final de la lista, pues no, debe ir en un intermedio. El número que entra debe ir entre 1 y 3, no. Entonces tomará el while los siguientes valores en reco. Reco pasará a ser 3, reco 1 y reco 2 pasará a ser 5, y volverá a hacer las preguntas y ubicará el 4 entre el 5 y el 3. Eso es lo que pasaría. Así que debemos hacer que nuestro ciclo while salte de valor. Salte de valor dado que el número no va a encajar en ninguna de nuestras validaciones. Y como lo hacemos, diremos que reco 1 va a ser igual a reco punto siguiente, reco 1 punto siguiente, para que vuelva a empezar el ciclo, pero ahora reco 1 va a ser el siguiente número de la lista enlazada. Bien, ya tenemos nuestro método de insertar, entonces ahora solo falta probarlo. Pero para probarlo es necesario que hagamos uso de
de un método que imprima nuestra lista para verificar que efectivamente está acomodando los números en las posiciones que los debe acomodar. ¿Cómo haremos esto? Haremos un método, como ya lo dije, un método público que no retorne nada y lo llamaremos imprimir lista. Este método lo único que va a hacer es barrer nuestra lista enlazada, y para ello necesitamos crear un nodo que le pondré barrer. Dicho nodo irá dentro de un while. Barrer debemos inicializarlo como la raíz. Este nodo irá dentro del ciclo while y hará que ande el ciclo while siempre y cuando este sea diferente de null, es decir que no haya llegado al final de la lista. Es exactamente igual al que hicimos en el método de inserción, pero con la diferencia de que aquí vamos solo a imprimir lo que vaya encontrando este ciclo while. ¿Cómo imprimimos? Fácil, con un system.out.println y le ponemos que imprima los valores de barrer, que se encarguen en barrer. Listo, ya está. ¿Qué debemos hacer para terminar el ciclo? Que tome el siguiente valor. Tal como lo hicimos arriba. Y ya está. Este método nos va a imprimir los elementos de nuestra lista enlazada seguidos por una coma. ¿Qué debemos hacer ahora? Simplemente crear un objeto de tipo inserción lista. Le ponemos cualquier nombre, yo le pondré lista. Creé este objeto simplemente para llamar fácilmente a los métodos que hay cargados dentro de esta clase, es decir, a imprimir y a insertar. Entonces, lista.insertar nodo y le mandaremos un valor, digamos el 5, y le pediremos que lo imprima. Lista.imprimir lista y ya está. Si corremos nuestro ciclo debería imprimir nuestro primer elemento. Recordemos que en este momento la lista está vacía, por lo tanto si ingresamos el número 5 lo deberá cargar como la raíz de la lista. Existe un error en mi programación, déjenme verificar en dónde se encuentra el error. Bien, ya encontré el error. Lo único que debemos cambiar es el orden de esta sentencia. Raíz es igual a nuevo, no nuevo es igual a raíz, porque estamos diciendo que la raíz ahora va a ser el nodo que entra y no que el nodo que entra va a ser la raíz. Bien, si ahora corremos nuestro código, debería imprimir nuestro número que ingresamos. Ingresa el 5, ya que como la lista está vacía, cae dentro de nuestra primera condición, y es que la lista esté vacía y se inserte en nuestra parte vacía. Ahora, como la lista no está vacía, diremos que ingrese el 5
y le pediremos que ingrese un número menor al 5 para verificar que va a ingresar dicho número antes del 5. Lo veremos porque al momento de imprimir, primero aparecerá el número 4, coma, y seguirá el número 5. Exactamente, coma, 4, 5. Aquí sería bueno quitar el LN para que no los imprima seguidos. Guardamos los cambios y volvemos a hacerlo. Excelente. Supongamos que ahora vamos a ingresar un número que vaya al final de la lista, digamos el 6. Excelente, lo pone al final de la lista. Ahora para nuestro ejemplo pondremos después un número que vaya en el intermedio del 5 y el 7, digamos el 6. Noten que acá estamos ingresándolos en desorden. Estamos ingresando primero el 5, el 4, el 7 y el 6, pero ese es el sentido de este código, que al momento que él los ingrese busque el lugar en el que deben ir y los ponga como debe ser, en el orden de menor a mayor, aunque si quisiéramos lo podríamos programar al revés para que fuera de mayor a menor, pero para este caso es menor a mayor. Corremos de nuevo el código y vemos que aunque el 6 lo ingresamos después del 7, él por medio de nuestro método lo pone entre el 5 y el 7. Así podríamos meter muchísimos otros números y siempre los ordenaría en donde deben ir. Pongamos el 25, el 14 y ya está. Bueno, espero que este tutorial sea de su ayuda y de su agrado. Como vemos acá, nuestro código funciona, está de menor a mayor, 0, 4, 5, 6, 7, 14 y 25, siendo que los ingresamos en diferente orden, él los ubicó ordenadamente. Y ya está, hasta la próxima.